Un socio del Barça y muy buen amigo mío me puso tras la pista del tema que vamos a tocar en el vídeo de hoy. Vamos a hablar de los problemas que están teniendo los socios del Barça, ya no solo para acceder a Montjuic, sino incluso para hacerte socio. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada me estáis viendo de negro, pero eso no quiere decir que vaya de luto porque el Barça ya se haya convertido en sociedad anónima deportiva, porque haya desaparecido ni nada por el estilo, o por lo menos no todavía. Vamos a hablar de un tema bastante importante en cuanto a la actualidad del Barça, que ya os digo que me puso un socio del Barça y muy buen amigo mío tras la pista, porque yo no me había dado cuenta, lo había visto un poco por redes sociales y demás, cómo estaba Montjuic de, vamos a decir, vacío, aunque yo no lo veo así, luego lo voy a explicar por qué, porque ya os dije que yo la Liga la voy a ver poquito, por lo menos hasta la primera vuelta, para ver cómo se desarrollan arbitrajes, organización, rivales enfrentándose. Va a haber un cúmulo de cosas que yo, cuando lleguemos a la mitad de la Liga, pues decidiré si veo más partidos o no. Por eso en el canal solo estoy hablando de los partidos del Real Madrid y prácticamente ni cito el resultado de otros encuentros, ya sea Atlético de Madrid, Barça y demás, porque es que no veo el partido y me niego a ello. Pero ya os digo que mi amigo me puso un poco tras la pista y me dijo, mira lo que está pasando en Montjuic, mira lo que está pasando con los socios del Barça, porque tenemos muchos problemas y está habiendo una desatención al socio enorme por parte del club y por parte de Joan Laporta. Vamos a empezar primero diciendo que el Barça a día de hoy, o en la última actualización que yo vi, tiene 18.000 socios. A día de hoy tiene 18.000 socios, tiene más el Español en segunda división. ¿Pero qué pasa con eso? Que parece ser, y esto ya no es información mía, esto es información de gente que cubre la actualidad del Barça, que nos comentan que ya está cerrado el plazo para hacerte socio del Barça. Es decir, si tú ahora mismo, siendo socio del Barça los últimos años en el Camp Nou, todavía no te has dado de alta porque estabas de vacaciones, por lo que sea, nos comentan, insisto, esto no es mío, si alguien sabe otra información que lo deje en los comentarios, y perfecto, pero yo lo que he encontrado, según veo en medios de comunicación afines al Barça, es que está cerrado el plazo para hacerte socio. La única manera que hay ahora mismo para hacerte socio es pagar la exclusividad, es hacerte socio VIP. Y aquí tienen acceso tanto los socios que llevan 40 o 50 años en el club, como los que llevan 5 años, como personas que no son socias y simplemente son aficionados al Barça. Porque claro, ya sabemos que con dinero todo se puede, como lo que ha hecho Arabia con el fútbol, como lo que ha hecho Arabia también con el golf y con lo que se hace en definitiva alrededor del mundo. Vamos a ir ahora con lo que pasó en el estadio de Lluís Companys el pasado domingo, creo que jugó el Barça, donde se enfrentó al Cádiz, ganó por 2-0, pero el estadio olímpico, el Lluís Companys, tiene una capacidad como para 55 o 57.000 aficionados. Y resulta que en este primer partido de Liga del Barça, bueno, segundo partido de Liga del Barça, pero primero como local, pues tan solo acudieron 39.000 aficionados a presenciar el partido. Y claro, esto sí que es el doble del número de socios que tú tienes, pero es que pasa una cosa, es que ahora mismo Barcelona está a rebosar de turistas. Es normal que ahora haya tantos aficionados que están acudiendo al campo, pero claro, es que esto es lotería, esto es lanzar una moneda al aire y elegir cara o cruz, porque si tú tan solo tienes 18.000 abonados que, vamos a decir, van a ir siempre, hasta los 55.000 que caben, son entradas que tú tienes que vender. Y os digo aquí, por experiencia propia, que eso va a ser muy difícil y que ya veremos si a final de año no es una deuda un poquito más, o añadir también esta cantidad de dinero a la deuda que ya tiene el Barça. Y os voy a explicar por qué lo digo por mi experiencia personal. Montjuic, el estadio de Lluís Companys, es un buen estadio, que más o menos sí te fastidia un poquito la pista de atletismo, pero que de abril, vamos a decir mitad de marzo, principio de abril, hasta final de temporada, perfecto, el clima es buenísimo. De hecho, desde que empieza la Liga en agosto hasta, vamos a decir, mitad de octubre, más o menos, finales de octubre, el clima es bastante bueno, puedes subir sin problema y además es más o menos época de que haya mucho turismo en Barcelona, así que al final ahí puedes vender entradas, más o menos. No sé yo si cada semana vas a vender 20 o 30.000, que yo creo que es el objetivo del Barça, pero puedes ir vendiendo. ¿Qué pasa entre medias de esas dos fechas? ¿Qué pasa desde finales de octubre hasta más o menos finales de marzo? Que en Montjuic hace muchísimo frío. No es el mismo clima el que hace arriba de la montaña que lo que hace abajo en la ciudad. Y lo digo porque yo he sido socio del Español cuando estaba en Montjuic durante 2 años.
Y duele muchísimo subir hasta Montjuic desde octubre hasta marzo. De verdad, hace muchísimo frío. Y si además las facilidades para acceder al campo pues no son las mejores, pues la gente es normal que incluso siendo socios, más de una vez digan, pues mira, que suba otro. Porque antes teníamos parking gratuitos, ahora ya no, los parkings que habían los han puesto de pago. Parece ser que hay pocos autobuses, o eso he escuchado a la gente que salía del campo, que se quejaba un poquito de eso, que hay pocos autobuses lanzaderas que te llevan del campo a la Plaza España para coger pues el bus de vuelta a casa, o para coger el metro o lo que sea. Hay muy poquitos. Y el paseo, insisto, en estas dos épocas de temporada alta, vamos a decir, es bueno porque te vas echando un paseo para arriba y para abajo y bueno, se hace más o menos llevadero y se hace más o menos ameno, pero en invierno, ¿qué va a pasar ahí cuando las escaleras mecánicas, como pasaba cuando íbamos a ver el Español, no estaban siempre encendidas? Cuando pasabas por medio de los parques a oscuras, aunque jugase el partido a las 4 o a las 5 de la tarde, habiendo lo que hay allí en Barcelona, sobre todo por la parte de Montjuic y demás, ¿ahí qué va a pasar? Ahí no sé si aumentarán el número de lanzaderas o qué leches harán, porque teniendo parkings privados, parkings de pago, teniendo pocos autobuses y fomentando casi que la gente suba andando, insisto, yo creo que aquí el Barça se ha pegado un tiro en el pie, pero también os digo, que me lo vais a decir, ¿qué otra solución tenía? ¿Verdad? ¿Qué otra solución tenía Joan Laporta si no era irse al Estadi Lluís Companys y jugar allí hasta que el Camp Nou esté más o menos accesible y que se pueda jugar? Porque sí que es verdad que el Barça va a hacer un poco como hizo el Madrid, ¿no? Hasta que, bueno, van a adelantar las obras lo máximo que puedan y en el momento ya que por seguridad se puedan disputar partidos ahí, pues se van a desplazar y van a volver al Camp Nou y eso va a seguir en obra. Por supuesto que va a seguir en obra porque si no, si tienen que esperar a que las obras acaben, el Barça vuelve al Camp Nou como poco en 2030. Y bueno, si estábamos hablando del número de socios que hay, del problema que hay para hacerte socio y demás, hay más problemas, pero también os digo, aguantad hasta el final del vídeo que no todo es malo porque el club también tiene parte de culpa y los aficionados también tienen parte de culpa. Aquí lo que pasa con las butacas libres que vi el otro día en el partido ante el Cádiz, tampoco hay tantísimas, 13, 14, 15.000. Sí que es cierto que ahora he visto a mucha gente del Español diciendo, no, es que cuando el Español jugaba estaba lleno. Mentira, porque yo he estado 2 años. Claro, si sacas partidos puntuales, partidos excepcionales, cuando iba el Barça, cuando iba el Madrid, finales de Copa, lo que sea, o cuando se estaba jugando entrar en UEFA, pues sí, el campo se llenaba. Pero el campo durante toda la temporada tenía lonas que cubrían una gran parte del campo porque no se podía llenar. De hecho, cuando el Español jugaba, el aforo máximo eran 35 o 36.000 aficionados y alcanzaba cuotas de 28, 29, 30.000 cuando iban los grandes o cuando el equipo se jugase, ya fuese el descenso o el entrar en UEFA. No hagáis trampas al solitario. Durante la temporada ahí éramos 14, 15, 17.000, 18.000. No había muchas más personas. Fiesta mayor era el día que habían 20 o 22.000, pero que no vengáis con esas porque eso es mentira. Eso es para meterle un poco de cizaña al aficionado culé, pero sabéis que es mentira. Pero bueno, hablando de las butacas vacías, lo que pasa aquí son dos cositas. Primero, que el Barça le prometió a la grada de animación un espacio que finalmente no le ha dado. De lo que le prometió, según he leído, insisto, todo lo que estoy dando informaciones de periodistas que cubren la actualidad del Barça. Es que no es mía, porque obviamente no he estado. Pues el Barça le prometió X y al final le ha dado X dividido entre 2. O sea, no le ha dado todo el espacio a la grada de animación que le había prometido y ahí ya tenemos más huecos vacíos. Luego, ¿qué otro problema está habiendo? Y este ya relacionado con los socios. El socio tiene que avisar como mínimo con 6 días de antelación que va a acudir al partido para tener su entrada. Si no, el club no le asegura entrada, porque si se han vendido, mala suerte y tú estás pagando tu abono, pero te quedas sin entrada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo si yo estoy pagando mi abono, tengo que confirmar que voy? Al revés, si no voy, si quiero te lo confirmo y tú vendes mi entrada. Pero si yo voy a ir, o sea, si soy socio, ¿qué leches te tengo que confirmar a ti que voy a ir? Pues claro que voy a ir, que tengo mi abono. Pero bueno, eso es una, y a raíz de esa se deriva la otra. Porque hay un socio, me voy a poner de ejemplo. Pongamos que soy socio del Barça y yo fui al partido del Cádiz. El próximo partido que juegue el Barça, aunque yo diga al club que sí que voy a ir, seguramente no tenga la misma localidad. A lo mejor tendré 3 filas más abajo, 3 filas más arriba, 15 asientos a la derecha, 15 asientos a la izquierda. Nunca vas a tener el mismo asiento.
Eso en cuanto a los socios. Luego, si hablamos de pagar entradas, como ya se ha visto por redes sociales, hay algunas entradas que es que dan pena, dan vergüenza ajena por donde están colocadas, detrás de altavoces, detrás de rejas, que no puedes ver bien el partido y ya, mira, si no lo puedes ver medio bien, para adelante. Pero es que hay algunos asientos, algunas localidades que no te permiten ver el partido. Y tú has pagado 60 o 70 euros y cuando llegas allí dices, ahí va, ¿ahora qué hacemos? Sí que es cierto que como el campo no se llena, pues luego te puedes mover y ya está, pero tú de primeras, es que eso es un timo. Eso para mí de verdad es un timo. Y claro, pues un socio sabiendo esto, pues si le añades que antes iba al Camp Nou y si iba en transporte público, paraba en María Cristina y solo tenía que bajar desde la diagonal hacia abajo andando y eran 5 o 10 minutos, ahora desde el transporte público, ya no estoy hablando de coches privados, por supuesto que no, ahora desde el transporte público se va mínimo media hora. Entonces eso es un gran hándicap para que el aficionado diga, pues yo este año de momento no me voy a hacer socio, no voy a renovar mi abono y me voy a esperar a la temporada que viene, insisto, pero es que algún socio diga la alternativa. Por supuesto, todas estas facilidades se pueden mejorar y yo creo que el Barça lo va a hacer con el tiempo cuando vea que van pasando las jornadas y que el aforo del campo pues suele oscilar entre los 30 y 35.000 espectadores, que no creo que vaya a mucho más. Entonces, ahí yo creo que el Barça sí que va a mejorar las facilidades, las lanzaderas, parkings quizá, mil cosas que tiene que hacer, porque es que si no, es que no van a ir ni los familiares de los jugadores a ver los partidos. Y cuando llegue Champions, amigo, ¿ahí quién va a ir? Si no van a querer subir casi ni los jugadores. Pero bueno, que esto es la parte que le toca al club y donde el club es culpable. Ahora al socio, y teniendo en cuenta eso, a ver, vamos a partir de que el Barça, pues sí que es uno de los grandes de España, el segundo, el tercer equipo más grande de España, es un histórico, y aunque ahora lleve pues 2 o 3 años bastante mal y que estén prácticamente en la quiebra y demás, pues yo quiero ver ahora a esos socios, a esos aficionados que se pegaban golpes en el pecho por decir, mira los socios del Barça, hemos echado a Bartomeu, mira los socios del Barça, cómo defendemos al club ante Negreira. ¿Dónde estáis los mismos socios del club ahora mismo para apoyarles en Montjuic? ¿Dónde estáis? Porque en Montjuic no es el Everest, o sea, no es el Everest. No tenéis que subir con máscaras de oxígeno, ni abrigados igual un poquito como si fueseis escaladores, pues en noviembre, diciembre casi seguro que sí. Pero bromas aparte, ahora es donde se debería ver que el socio está por encima del club, y sobre todo no por encima del club, sino que está por encima de la directiva de Laporta. Porque Laporta no es el Barça, y el Barça no es de Laporta. El Barça todavía es de los socios. Bueno, de Goldman Sachs, de JP Morgan y de todos esos. Pero bueno, para que me entendáis, el Barça todavía sigue siendo de los socios, más o menos, aunque Rouras también tiene mano. No es de Laporta. Todavía no es de Laporta. Entonces, ahora yo creo que era cuando el socio, de verdad, al socio, tendría que haberse acercado y tendría que haber disparado en los abonos a los 18.000, no, se tendrían que haber vendido prácticamente todas las localidades. Todas las localidades, aunque también he dicho en algún vídeo que esto era una estrategia del Barça, poner los precios aquí, ocupas este número de socios y todo esto lo vendes luego en entradas, que es donde más sacas dinero al final. Pero bueno, que estamos hablando ahora de la culpa, de la parte de culpa que tiene el socio, ya hemos hablado de la parte de culpa que tiene el club como tal, porque es el máximo culpable, pero echo mucho de menos eso. El Barça es un grande, el segundo o el tercer más grande de España, muy lejos de los grandes de Europa, y la afición no ha respondido como tal. La afición no ha respondido como tal después de hace unos años haber echado a Bartomeu con una... Ahí sí que me dio mucha envidia, de cómo fueron a la calle y cómo consiguieron tirar del medio a Novita. Y luego sí, bueno, luego ya las decisiones que toman, pues mira, todo no lo podéis tener. Votaste ya a Laporta, pues ahora chico, disfruta lo votado, ¿no? Pero bueno, que echaron a Bartomeu y ahora también cómo se unieron todos a defender al club ante el caso de corrupción más claro de la historia del deporte, y ellos, tú le enseñas pruebas, y ellos te siguen diciendo que no, que el club no es culpable. Ahora eso luego sí, se agarran a un clavo ardiendo para decir no sé qué de historias de ayudas al Real Madrid y yo qué sé qué más, pero bueno, que insisto, eso ya es maneras de pensar de cada uno. Pero aquí sí que he echado de menos que el aficionado del Barça diga, a mí me necesitan, ahora voy. A mí me necesitan y ahora voy. Está claro que el precio no era el adecuado, pero luego el Barça lo ha ido reduciendo poquito a poco. Entonces, no sé si es que ahora va a haber mucha gente que va a preferir pagar entradas simplemente para ir a ver el Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla y cosas así. No sé si van a hacer eso,
porque yo quiero ver cuando venga el Getafe, cuando venga, pues, yo qué sé, Las Palmas, cuando venga el Eibar de turno, cuando vengan los equipos de media tabla para abajo, ahí es cuando quiero ver yo a Montjuic y el aficionado al Barça. Vamos a ver cómo de lleno está Montjuic, vamos a ver, como decía, si a final de temporada el Barça no ha perdido dinero yéndose a Montjuic, que obviamente, con perder no me refiero a dejar de ganar, que por supuesto que ahora mismo van a dejar de ganar mucho, me refiero a perder, que dentro del presupuesto tú tengas X y al final te hayas llevado Y, y esto tú lo tengas que pagar. A eso, vamos a ver si a final de temporada no le acaba saliendo muy caro haberse ido a Montjuic, entre otras cosas, por la mala gestión del club, que esto no es nuevo y ya sabemos cómo Laporta maneja el club, y también, aunque en menor cantidad, con un porcentaje de culpa muchísimo más pequeño, del aficionado al Barça, que al final, pues ya se ha visto, que le ha apoyado poquito, como el otro día se veía en Montjuic con 14, 15, 16.000 asientos libres. Y nada más, hasta aquí este vídeo del día, no sé cuándo va a salir, porque lo estoy grabando en viernes, que es cuando se supone que Rubiales va a dimitir, entonces, quizás sale un vídeo antes de Rubiales, si al final se va medio por la puerta de atrás, pues no, habréis visto este vídeo en el viernes, y lo de Rubiales pues quizás lo tratamos un poquito más adelante, aunque ya lo dije en el último vídeo, Rubiales mejor fuera ayer que hoy, y si hoy se va, pues mira, que cierre la puerta al salir, y que esperemos que el que venga detrás no sea peor, porque Rubiales ha hecho bueno a Villar. ¡Que vaya bien!